me apetece hablar de un grupo de padres y madres del colegio de mi hijo. Me apetece hablar del grupo de padres y madres de WhatsApp del colegio, de la clase de mi hijo. Pero no lo voy a hacer. ¿Sabéis por qué? Porque este vídeo posiblemente lo vean compañeros de estudio de mi hijo y se lo digan a sus padres. Y entonces la liamos parda porque se me van a enfadar las neodivergentes madres que hay allí. Todo es y todo va sobre un comentario que han hecho que déjate correr la tontería más grande que van a hacer. Pero oye, que sus hijos son unos perlas. Yo no me voy a meter en sí, porque si me metiera en sí, sería... Pero bueno, no voy a meterme en el comentario, no me voy a meter en cómo educan a sus hijos, pero recordarles de que no son santo de la devoción de todos. Son unos perlas que deberían de estar más o mejor educados. Y hasta ahí lo dejo. Pero quiero hablar de eso, del grupo de WhatsApp, del teléfono privado, del teléfono propio, intransferible y personal. Ya me pasó con Juan Mingorance, un perla, otro perla de cuidado, de correos, que, ¿cómo te lo diría yo? Neodivergente no, en una conferencia, en un estudio, en un algo que hizo delante de un grupo de personas, ¿vale? Perdió las gafas y las tenía en el bolsillo. Bueno, perdón, a lo mejor las tenía en el bolsillo, a lo mejor las llevaba puestas, no me acuerdo muy bien. Yo creo que las llevaba en el bolsillo y no las encontraba, o las llevaba en la cabeza. ¿Sabes esa típico meme que dices no puede ser verdad? Pues sí. También sabe decir de que sus compañeros de jefatura le dejaron reírle la gracia, pero... Es decir, zumbaos no, lo siguiente. A lo que vamos. Ya me enfadé yo con él y él se enfadó conmigo y yo lo envié a la mierda y él se acabó la historia ahí porque yo tenía la razón. Y ahora con mi mujer lo estábamos hablando o lo estábamos debatiendo o lo estábamos X. No, los grupos de WhatsApp a número personal tendrían que estar prohibidos. Y punto. ¿Que es fácil reutilizar y utilizar el número personal para el trabajo? Claro. ¿Que es fácil montar un grupo y comunicarlo todo a través del grupo? Claro. La facilidad y el perrerismo y las pocas ganas de trabajar y organizar en este país son superiores a las ganas de comer que tiene la gente. Pero, a ver, panda de neodivergentes, vosotras dos, por cierto, no tenéis ni idea, no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo. Esa para empezar. Segunda, esos grupos, sois una panda de racistas. Sois una panda, a ver si me escucháis, sois una panda de xenófobas. Por mucho mujeres que seáis y lo que vosotros queréis. Habéis discriminado a la mitad de la gente, porque resulta que hay otra persona fuera del grupo que nos está comunicando, se está comunicando con nosotros para poder saber qué hacer con su hijo en esa ocasión o en ese hecho. Y va y vosotras, en vez de incluir esa persona dentro del grupo para que se comunique, no lo hacéis. Con dos cojones. ¿Vale? Luego está el, la poca empatía que tenéis. Esa es una. Y luego está la poca comunicación que tenéis. ¿Vale? Solamente os interesa la puta comunicación cuando sale a vosotras de allí, ¿vale? Y si es referente a vuestros hijos. No al grupo colectivo, no, a vuestros hijos. Pero bueno, eso he dicho que no voy a meterme, aunque tengo ganas de meterme. Yo lo único digo que no habéis pedido permiso. No sabéis la situación actual o la situación de cada familia. Es posible que haya una familia que se haya divorciado, haya acabado bastante mal a hostias y habéis incluido a los dos, padre y madre, con una orden de alejamiento, con dos cojones, y habéis compartido los números de teléfono de todas las padres de allí.
¿Que me parece bien? Sí, claro, me parece de puta madre saber que alguien tiene mi número de teléfono. Pues no me jodáis. ¿Y si me llevo mal con esa persona? He tenido que fingir que soy un subnormal por culpa vuestra. Tengo una gana de enviaros a la mierda. ¿A todas? Pero es que no os podéis imaginar. Pero no os podéis imaginar las ganas que tengo de enviaros a la mierda. Habéis actuado mal, lo habéis hecho peor y tendréis que estar en la cárcel. Pero bueno, eso es otra cosa. Volviendo al tema de correos, que es lo mismo. Resulta que en Correos Centellas hay un grupito, un pequeño grupo en WhatsApp y todo el mundo comparte su número de teléfono, ¿vale? Y el jefe va incluyendo las noticias o va incluyendo lo que tenemos que hacer al día. Es mi número personal. O sea, yo ya me salí, porque no quería saber nada de su grupo. Yo no quiero saber cuándo llega el camión. A mí me la suda pimientos que venga el camión porque es mi número de teléfono. Si yo a las 12:30 estoy allí, que viene a la 1 de la 1, pero claro, ¿qué pasa? Que tampoco se comunica que viene a la 1. ¿Se entera el jefe? No, pues se puede dar por culo. A ver, es que es así de claro. Oye, que no tengo nada en contra de Diego, no tengo nada en contra de Ferran y no tengo nada en contra de la Tania, la de los cafés, porque me está hinchando ya las pelotas. Pero oye, resulta que tengo que utilizar yo mi número de teléfono personal para recibir mensajitos estúpidos de mi jefe, Ferran, como si fuera yo Ferran, que tengo que recibir mensajitos estúpidos de la Tania, mi número personal. ¿En qué país vivimos? En el país de la chirigota. Porque sale a tener dos dedos de frente, saber de que no me sale de los huevos darte mi número de teléfono. Ya me lo enseñó bastante bien el abuelo Cebolleta de Torelló, que no me sale de los huevos. Pues bien hecho, a tomar por culo. Y ya está. Pero es que dos dedos de cabeza, dos putos dedos de cabeza de que no me sale de los huevos difundir mi número de teléfono. Hay un puto grupo de WhatsApp, de rurales y de jefes, que mínimo tienen que haber 2.000 personas ahí dentro. Y resulta que tengo que dar yo mi número de teléfono a esa gente. Menudos hijos de la grandísima puta. Le pueden dar por culo totalmente. Igual que a Samu. Igual que al Manel. Bueno, os podéis ir a la mierda. Pero a la mierda de verdad. No, claro, es que tengo miedo, vete a tomar por culo, gilipollas, si no sabes dónde tienes la mano derecha. A ver, es normal. Qué vergüenza, te lo digo en serio, puta vergüenza. Puta vergüenza. Porque es un número personal intransferible y tú estás utilizando un número personal intransferible para indicarme cosas del trabajo. No me sale de los huevos. Si me quieres llamar, me llamas en la PDA, porque tú sabes que la PDA funciona, ¿verdad? Ay, no, no lo sabía, porque eres un normal, eres neodivergente. Te llamas Manel, Manel de Moyá, porque eres tonto, tonto, pero tonto de verdad. Me saca de quicio. Este sí, claro. Me saca de quicio. Ver cómo la gente normalizamos mierdas. Pasa poco para lo que nos tendría que pasar, pero pasa poco, poco de verdad. Es una mierda, te digo en serio. Y luego resulta que tengo que ir feliz, contento y meado y cagado al trabajo. Con dos huevos. Es que es una pasada. Es que es una pasada. Una sinvergüencería total. Se te van las ganas. Se te van las ganas de hacer cualquier cosa. De escuchar y hacer algo. Y lo bueno de todo es que te lo tienes que comer por respeto y por miedo a que le hagan algo a tu hijo. Porque estamos hablando del grupo ese de WhatsApp, del colegio. Tengo ganas de enviar a la mierda a la gente, pero no, pero es que no lo sabéis de verdad. Ganas, ganas de verdad. ¿Va a pasar? Lo dudo que pase, lo dudo muchísimo. ¿Por qué? Porque sea respeto, educación y que nunca, entre comillas, sabes lo que va a pasar. Pero ganas, ganas muchas, muchas, muchas. Te lo juro. Es una pasada. Igual que en correos. En correos tengo unas ganas también locas que, que déjate correr, ¿vale? Bueno, ¿qué le faré? Ayer hice 15.000 cursos
que no me valen de nada, no me los van a pagar, aunque estén hechos dentro del horario laboral. Mira porque sí, mira porque igual, pero nada, a lo dicho. Tengo que hacer mierdas porque a la Tania de los cafés le sale de los huevos. O sea, la moción de, no, ¿cómo era? El voto de confianza se está acabando. Se está acabando de verdad. ¿Y cuándo se acabará de verdad? Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé. Y ya está. Supongo que después de vacaciones, antes de mis vacaciones, después de mis vacaciones, no lo sé, el periodo vacacional, porque ahora vienen los jaleos. Ahora viene de verdad los jaleos. Las tomaduras de pelos y todo. Uf, pocas ganas, te lo juro. Os lo juro que poquísimas ganas de trabajar. Porque es que se te van las ganas de ver como, por ejemplo, se lleva los méritos el subnormal el del Manel. Manel es retrasado mental. Sin contar ya la Sandra o el, ¿cómo se llama? El subnormal del Guillem. O la Ruth. Retrasados mentales. Y no es insultar, os lo juro que no es insultar, es decir la verdad. Que eso sea violencia, decir la verdad sea violento, es otra cosa. Pero es la puta verdad y la puta realidad. O sea, es una disonancia cognitiva brutal darte cuenta de que eres un retrasado mental. Violencia, pues sí, ya está, no puedo decirte absolutamente nada más. ¿Que tendrían que estar en la cárcel? Hombre, por favor, y tanto, y tanto. Pero a ver, ¿quién va a pagar todo esto? Yo, el Ferran, la Berta, el Tony, el Luis, y ya está, porque la Monse tampoco va a pagar. Otra, otra, otra. Pero bueno, a ver si consigo hoy una alegría, a ver si consigo hoy yo una alegría, porque no es que me hacen falta, es que las necesito, pero de verdad, de corazón. Llevo más de 15 años buscando alegrías y sobrevivo, sobrevivo. Deseo buscar una alegría. Una no, varias, que de eso no, y sobrevivo. Cuando te preguntan qué quieres ser de mayor, yo les digo claramente que quiero ser feliz. ¿O cuál es tu sueño? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Y les contesto que no, en mis sueños no trabajo. ¿Tonterías? Sí. ¿Cosas? Sí, pero es la puta verdad y la puta realidad. ¿Duele? Sí, porque sigue siendo violencia. Unas ganas locas ya de jubilarme a los 55 años y ni de coña lo veremos. Ni de coña lo veremos. Pero nada, es lo que hay. Correos. Y de mal en peor. Y de mal en peor. ¿Y el colegio? Pues de mal en peor también. Poca educación por parte de los padres y por parte del colegio. Si pudiera hablar y enviar a la gente a la mierda, qué feliz me quedaría. Pero no sería mi felicidad. Acordaos, no sería mi felicidad. Llevo más de 15 años buscándola y no la voy a encontrar jamás. Así que nos vemos pronto.